Si ustedes miran los videos de piña que yo les voy subiendo, ahí está bastante claro algunos aspectos de los prácticos. La verdad que él lo deja, él lo puede explicar mucho mejor de lo que lo voy a explicar yo. Es muy claro, además está muy bien narrada toda esa historia. Y bueno, y después vemos concepto por concepto con el texto, pero el video sirve para hacerse una idea de lo que es el contexto histórico en general. Y después con el texto vamos viendo a ver, ahí está Emma. Claro. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola, buen día, profesor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Bien, todo bien. Ya pongo la cámara. No, no hay problema, como vos quieras. Eh, Mientras me escuches, todo bien. Bueno, lo que les decía es que no, yo les acompaño toda la información y todos los textos siempre con un video que es de piña, que es de ver la historia. O también les pongo videos del otro ciclo que se llama Historia de un país, ¿no? Este, en ambos casos porque me parece que los videos son espectaculares, del mismo modo que el texto de, de José Luis Romero, ¿no? Es una introducción a la historia argentina. Por supuesto que el video es mucho más fácil, es mucho más divertido y es mucho menos costoso que leer el texto. Pero bueno, sirve, van los dos, cualquiera de los dos, o el texto de Romero o el texto o los videos de Felipe Piña. Entonces con esos videos uno va recorriendo en general qué pasó en ese momento de la historia argentina. Además sigue la misma periodización que hacemos nosotros en el programa, así que nos viene al pelo. Y después sí, nos metemos con los textos específicos, una vez que vimos ya el contexto general. Por ejemplo, en el caso de los prácticos que tenían que hacer, el texto específico era el texto de Mario Rapoport y ese artículo muy breve, muy chiquitito que tiene Horowitz escrito sobre el tema de Pinedo. Y con esos dos textos ya podían realizar el trabajo práctico. De hecho, a la mayoría eh, hasta ahora le va bien en el práctico. Lo único que yo sí les pido, y en esto sí me pongo medio estricto, no medio, bastante estricto, es que dado que yo les doy 2 semanas para hacer el trabajo, en todos los trabajos siempre 2 semanas de antelación, es la presentación en tiempo y forma del práctico. Y después y después si hay alguna cuestión dudosa, hay alguna cuestión que haya que rehacer, yo directamente ¿Cómo le va, solicito. profesor? ¿Me escucha? Hola, sí, ¿quién es? Juan José Farías, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero sí me escucha. Bueno, entonces, como les decía, están los videos, están los textos específicos y bueno, están las consignas de los prácticos que la van elaborando ustedes a partir de la lectura. Y con Buen eso día, trabajamos. profe, ¿me escucha? Sí, sí, ¿Cómo te le escucho y va? te veo. ¿Cómo estás? Buen día. Le comento que hemos acordado con otros profesores. Con otros profesores, obviamente usted no está obligado, pero contamos con su buena voluntad. Con otros profesores acordamos una clase teórica con explicación de los conceptos básicos y con explicación de las consignas, porque tuvimos un problemita, le doy el ejemplo, hablamos con el profe Suárez específicamente, porque el profe Matías y el profe Agustín están siguiendo otro estilo, con salas de clases, pero están siguiendo otro estilo en cuanto a procedimiento y trabajos prácticos. Con el profe Suárez, que es más semejante a su estilo, acordamos una clase teórica con los conceptos básicos y acordamos también una clase donde las consignas se explicaran. Con el sencillo presupuesto de que es mejor así desde un punto de vista didáctico y es mejor así desde un punto de vista democrático. Las consignas son para el alumno.
Y por tanto, mientras mejor el profe la pueda compartir en tiempos difíciles como estos, mejor. Ese es el acuerdo básico, ¿no? Y después póngale que eso sea en una primera semana, porque usted también está en cuarentena y no lo vamos a presionar más. Ayer estaba hablando con el profe Agustín y él también tiene sus cosas, sus problemáticas por la cuarentena. Entonces, por lo menos una clase teórica y después otra clase que pueda, o algún otro mecanismo que usted vea que pueda ser de consulta, que podamos tenerlo un poquito más a la mano. Los materiales, básicamente, de la plataforma no se puede decir nada, son eso, plataforma. Solamente eso quería transmitirle, profesor. Necesitamos, por lo menos los compañeros, eso es lo que hemos charlado, tener una clase teórica suya. Y después que nos explique las consignas. El tema de las consignas no es un tema de otro mundo, simplemente que las consignas deben ser explicadas siempre que se pueda, porque por ahí uno elabora consignas y el otro no está en la mente del otro, o el otro no está en la mente de uno, y a veces la traducción no es directa, nunca es directa. Y dos, porque creo que van a funcionar mejor. Yo vengo de historia, en líneas generales, usted cada vez que me da esos textos y ese trabajo me da un momento de placer, así que le tengo que agradecer eso. No es un problema para mí, pero sí hay muchos compañeros que me han estado llamando y me han estado consultando y yo los he estado ayudando. Entonces, eso es nada más, profe, no hay, desde mi punto de vista, hasta ahora, la cuestión es ya de mi último trabajo, ya la hablamos con usted aparte, así que por ahora es lo que tengo que aportar. Compañeros. Yo quiero escuchar lo que tenga Sí. para decir profe. Sí, yo ya le comenté brevemente en un comentario de ahí de la plataforma. Yo la verdad es que historia no tuve nunca en la secundaria porque mi orientación era para ciencias naturales. Por lo tanto, los textos para mí son súper difíciles y siempre estoy acudiendo a mi novio que más o menos me explique alguna terminología o acudiendo a las chicas porque la verdad que yo me baso siempre en los videos, pero el video no es suficiente para responder las consignas. No. Entonces, a mí me cuesta No, el video. muchísimo, me cuesta mucho. El Y video, más me aflige saber de que encima soy evaluada. Entonces no sé cómo quedo, digamos, porque la verdad que de aprendizaje para mí yo no tengo nada. Si usted me pregunta ya o me hace una pregunta técnica, la verdad que tendría que ir a abrir el archivo de trabajo práctico para responderle. Y no sé, a mí me parece triste, profe, porque no creo que su objetivo sea enseñar de esa forma, porque la verdad que apropiación de conocimientos de mi parte no tengo. bueno, a ver, en principio el video funciona como, eso les estaba explicando hace ratito, el video yo los doy a forma de que ustedes se armen un contexto general, sobre todo para aquellos que no vienen de la historia. Entonces el video nos permite reconstruir un poco la historia de esa época y los principales acontecimientos. En este sentido es bastante claro Piña, la verdad que yo no podría explicarlo mejor que Piña. Y después sí, tenemos los textos específicos, como por ejemplo en este práctico, en el número 3, el texto de Rapoport, sobre el funcionamiento de algunas instituciones, y ese artículo periodístico de Horowitz sobre el tema de Pinedo, ¿no? En principio, a ver, los trabajos prácticos yo les pido que lo rehagan las veces que sea necesario, ¿sí? Y ahí vamos aprendiendo, en ese proceso de evolución que yo les voy haciendo de los prácticos, donde les digo, miren, esto no está tan bien, esto hay que modificarlo, esto léanlo un poquito mejor, esto explíquenlo, y ahí se va haciendo el intercambio a través de esas revisiones que yo les voy haciendo, que ustedes, en la medida de lo posible, tienen que ir rehaciendo. Para eso les doy un tiempo, y ustedes vinieron presentando en tiempo y forma, y hasta ahora, miren, los prácticos que hicieron, la mayoría están muy bien, están bien orientados. En algunos casos yo les pedí que rehagan algunas cuestiones, pero es simplemente eso, ¿no? Es rehacerla, y cuando yo ya veo que está bien eso, que ha quedado claro ese concepto, ese tema, se aprueba el trabajo práctico. Digamos, no hay mucha más magia que esto. Y respecto al parcial, en algún momento haremos un parcial que yo sospecho que, como viene en la mano, va a ser muy similar al trabajo práctico.
Es decir, se va a tratar de una serie de consignas en base a todas las unidades y los temas vistos hasta ahora. Y bueno, van a tener que exponerlo eso en un parcial escrito. También seguramente para ese parcial escrito les voy a dar un tiempo. No sé si 2 semanas, ya me parece que es mucho, mismo tiempo que un práctico, pero posiblemente la mitad. 1 semana para hacer un parcial sobre preguntas de las 3 unidades que nos tocan, ¿no? Ahora vamos a elaborar, por ejemplo, todavía no subí la actividad, pero ya la tengo ahí, con peronismo y estado de bienestar. Y bueno, vamos a ir laburando así. Vamos a ver un video. Y bueno, yo accedí, ustedes querían estas clases para aclarar algunos conceptos, para aclarar algunas dudas pendientes, no tengo problema. No sé si todas las semanas, pero cada vez que presente los prácticos, que son cada 2 semanas, yo no tengo problema de hacer estas clases teóricas. Así que bueno, acá estoy para que ustedes me hagan las consultas que quieran, o si quieren que exponga yo algún tema en específico, lo hago acá, no hay ningún problema. Yo encantado, de hecho, me gusta poder verlos en la plataforma y todo lo demás. Así que bueno, no sé si les quedó alguna duda respecto al texto, a los textos de la clase del trabajo práctico número 3 o del trabajo número 2 o 1. Sí. Le hago una consulta. ¿Podría hacer el parcial en grupo y en una sala de clase? Porque yo entiendo que estamos en pandemia y todos, obviamente usted tiene su estilo y es respetable. Yo quiero que sepa eso. Yo respeto eso. Porque me toca ser profesor y sé que usted tiene ese derecho y yo lo respeto y amo ese derecho. Pero una propuesta podría ser hacer clases, tomar ese parcial por WhatsApp, a usted le permite 4, un grupo de 4 o de 8, y que sea realmente, nosotros somos técnicos, usted mismo lo dijo en una clase, tampoco era para volarse mucho. A mí me gusta volarme y sé que usted me soporta porque me gusta. Es una cuestión personal que me gusta la materia. Pero se podrían hacer un parcial, por decirlo así, a texto abierto, con usted, con un grupo de 4, de 8, donde el parcial sea un proceso de evaluación y, bueno, obviamente que aquel que no pueda cumplir mínimamente el proceso, así que sea un proceso competitivo, le permita a usted evaluar cómo está la materia y cómo están los chicos con respecto a la materia, y a la vez probablemente de más confianza que un papel escrito, porque le explico cuál es el problema que está habiendo ahora con las plataformas, el análisis que está haciendo el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia. Que en líneas generales todos hacen la actividad, pero ninguno aprende. Porque básicamente ¿cuál es la cuestión de la virtualidad? La distancia física. Lo virtual no tiene distancia física y oculta la distancia física. Entonces, profe, con toda la onda del mundo, al no tener otros medios de comunicación más ágiles, los chicos cortan y pegan y no aprenden nada. Entonces, esa es una idea, yo sugiero esa idea, no sé qué pensarán los compañeros ahí, pero es una idea. Hay otros chicos que hoy no están porque están de nuevo, en parte positivamente, se está volviendo al trabajo y ahora están en el trabajo. Sé que hay varios compañeros que trabajan en la municipalidad, o tienen sus negocios, tienen sus comercios y en este momento están en el trabajo y es complicado. Esa es una sugerencia, no sé qué dicen los compañeros, obviamente no es en absoluto. A ver, sí. A ver, Juan, de todas maneras, ustedes pueden sugerir lo que quieran, pero en última instancia esto ya está planificado por programa, yo presento una planificación al rectorado me la ha aprobado, y yo voy a decidir cómo se evalúa. Yo voy a decir cómo se hace. Eso está genial, pero creo que lo que no tiene en cuenta que hay un contexto de pandemia y el Ministerio de Educación... No, por supuesto que lo... Permítame. Y me imagino que el superior va a permitir... Por supuesto que lo tengo en cuenta. Y también las disposiciones del superior. También está todo bien. Son públicas. Usted entra a las páginas y son públicas. Sí, el punto es, las mandan a los docentes y nos dejan. Yo creo que nadie lo va a linchar por hacer alguna variedad que se pueda justificar y que pueda ayudar al alumno. Aquí el hecho es pero Juan, eso depende de mí.
Sí, se lo estoy sugiriendo o se lo estoy imponiendo. Me parece que no. No, no. Me parece que no. En ningún momento se lo impuse, o no escucho que era una sugerencia, A ver, profesor. yo tomaré, no, pero tu comentario del otro día en la plataforma. Es lo que pienso, profesor. Bueno, es lo que pero pienso. hay formas de expresar lo que uno piensa. Yo apelé en forma personal a usted para abrir otro canal de comunicación, porque no quería la confrontación. Y usted nos mandó la misma formulación que siempre. Si usted hubiera apelado a otros canales, hay delegados, hay muchas formas de hablar, profe. Nadie quiere un problema con usted, porque encima se lo aprecia. Yo a usted lo aprecio. No es un temor, ni una... Mire, es así. Cuando tengo un buen amigo, ese amigo, si es complaciente, no es su amigo. Es mi idea, ¿no? Bueno. Por otro lado, a mí me gusta... A ver, bueno, ya tomaré yo la decisión de cómo hacer este parcial, ya lo iré evaluando. Por el momento, esta clase tiene una característica clara, que es, si ustedes tienen dudas, consultas sobre la problemática, sobre el programa, sobre los temas, yo acá expongo, digamos, porque ese fue el pedido, de que no se comprendían muy bien los textos, entonces dije, ok, si no se comprenden bien los textos, si no está claro algunos conceptos, no hay problema y doy esta videoclase que ustedes me solicitan. Así que bueno, acá estoy para que me hagan las preguntas y las dudas que ustedes tengan. Y las iremos respondiendo, en la medida de lo que pueda. Y si no, paso a comentarles directamente cómo va a ser el trabajo práctico número 4, sobre estado de bienestar y peronismo. Sí, yo en lo particular si le pedí una videollamada, la verdad, profe, que en ningún momento aclaré que sea para consultas, porque la verdad que los prácticos ya están presentados, entonces sí, creo que las consultas ya se las verá después. Yo si le pedí una videollamada era para que sepa cómo es mi condición y para que sepa que el tema de ser evaluada a mí no sé, la verdad que me incomoda porque no estoy en condiciones realmente de poder promocionarla o de poder aprender como sería lo ideal. Entonces yo quería saber si vamos a seguir con esta modalidad, si obviamente la cuarentena no tiene, por lo visto, pensado que va a terminar. Entonces, si terminado todo este periodo, usted va a validar todas esas notas, si se promocionara o no. Yo quería saber cómo quedaba esta situación, digamos. Para mí, bueno, no sé, para después hacerle un pasaje a los compañeros que no están teniendo acceso directamente, como es el caso de ellos también. Mira, superior en la normativa exige determinados ítems básicos para la aprobación de la materia, que son los que yo puse en el programa y que son los que presento todos los años al rectorado. 75% de trabajos prácticos aprobados, asistencia no, porque la asistencia no puede correr en este momento, y la aprobación del parcial o del parcial recuperatorio. Ustedes tienen las dos instancias, ya sea el parcial como recuperatorio. Y bueno, eso es todo. Digamos, yo lo único que exijo es la presentación del práctico en tiempo y forma, para eso les doy 2 semanas, ¿no? Desde que yo publico la actividad, 2 semanas para que lo presenten. No lo tienen que presentar el mismo día de que finaliza la actividad, ustedes saben que lo pueden ir presentando antes, de hecho yo se los devuelvo al toque a la corrección y lo voy aprobando o no. Y en ese sentido, mantengo mi forma de trabajo que mantengo en la presencialidad. La única diferencia es que, no podemos hacer los prácticos. En clase nosotros lo que hacemos es trabajamos en grupo en los prácticos. Yo no soy de dar mucho teórico en las clases, por lo menos no en estas clases. Lo que hago es ir acompañándolo en la lectura de los textos. Bueno, ese acompañamiento hoy no puede estar, es muy difícil llevarlo a través de la virtualidad. Por eso yo les digo que ustedes mantengan sus reuniones prácticas, ustedes pueden también hacer grupos para llevar adelante los trabajos, no tienen que presentarlo de manera individual, pueden hacerlo en grupo. Y bueno, por supuesto que voy a considerar la eventualidad en la que estamos, ¿no? Y en algunas cuestiones trataré de ser flexible.
Ahora, yo con los plazos de presentación de los prácticos, sí, ahí la verdad que, dado que les doy 2 semanas para la realización de los mismos, que me parece tiempo suficiente, para la lectura de textos que está bien, yo entiendo además que pueden ser a veces un poco difíciles, pero no son muchos textos, de hecho son bastante breves, y bueno, la idea de estas clases es laburar esas dudas, Emma. Así que bueno, pero a ver, la mayoría de los que están acá vienen presentando las cosas en tiempo y forma. No sé si Sofía sigue ahí. Bueno, Belén está, estás vos, Emma. Ahí está Sofi. Bueno, Juan también viene. Juan de hecho presenta, el primero que presenta. Y vienen presentándolo bien en tiempo y forma. De hecho, lo que más me preocupa son los otros estudiantes que de hecho no han acusado mucho recibo de la plataforma, de nada, no se contactaron conmigo. Yo si hay alguna eventualidad siempre le escucho, digamos, ¿no? Estoy como atento a eso. Lo que yo no puedo hacer excepciones en el caso de cuando la excepción me llega después de la fecha límite. Que de nuevo, no es el caso de ustedes, pero qué sé yo, si a mí me avisan una semana antes que van a tener una dificultad con alguna fecha, con algún plazo, yo no tengo problema en considerarlo. Belén me conoce, yo doy clase en la UCASAL, me conoce que en ese sentido soy bastante de dialogar y esto. Ahora, si a mí me vienen a pedir o a plantear alguna situación después de que la fecha, el plazo de la presentación ya finalizó, y no, el plazo ya está vencido. Por eso yo con el parcial voy a hacer eso, o sea, les voy a dar un tiempo para hacer el parcial. Y bueno, está bien, posiblemente puedan hacer ese parcial también en parejas, no sé si en grupos, porque ya me empecé mucho, pero sí en parejas. De todas maneras todavía no lo tengo pensado, pero seguramente va a ser un parcial domiciliario de reflexión sobre algunos temas y consigna de las 3 unidades del programa. Por lo pronto ahora lo que vamos a hacer es el trabajo práctico número 4, que es el trabajo sobre peronismo y estado de bienestar, donde les voy a pedir también, les voy a poner un video para que vean, y les voy a dar algunas consignas para definir ese tema del Estado y para definir esas cuestiones. Así que bueno, como nos venimos manejando, vamos a seguir haciendo el tema de los videos y de los textos para realizar los trabajos prácticos, y también les voy a dar 2 semanas para hacerlo. Y sospecho que una vez que terminemos ese trabajo práctico, ya pondremos fecha de parcial para hacerlo en pareja. Así que bueno. Profe, entonces, ¿qué día y a qué horario serían las clases para poder comunicar? O no sé, a mí me gustaría en lo personal que se respete de última de lunes a viernes y en lo posible el horario del terciario, porque la verdad que yo hoy tuve que cancelar una actividad que tenía planificada. No, lo que yo puedo hacer es, cuando haga una presentación de un tema nuevo, es decir, cuando vaya a presentar un tema nuevo, yo les doy una clase para presentarles ese tema nuevo. ¿Cuándo sería, profe? A eso iba, fecha y día o horario más o menos estimativo, cosa de avisar a los compañeros y que pueda haber mayor concurrencia. Bueno, hoy estoy presentando el tema del práctico número 4, así que hoy estamos haciendo las clases de peronismo y estado de bienestar. Que ahora, si quieren un ratito, comenzamos. Igual ya nos queda poco tiempo de sesión, ¿no? Se corta a los 40 minutos. Sí, igual se puede comenzar otra manera. Bueno. Profe, ¿se le pueden pedir alguna forma de clase de consulta, algún recurso como para entre las 2 semanas poder tener su opinión? Sí, por supuesto. Eso, para eso tenemos la plataforma, hacemos los comentarios en plataforma. Y bueno, si ustedes tienen si a muchos tienen algún tipo de problema, bueno, creo alguna videoclase de consulta durante la semana. Eso, claro, eso lo hacemos, no hay problema.
como creamos esta. Sí, sí, Y, básicamente esos eran los pedidos, profe. No había más. Bueno, lo hacemos a la noche, a la noche es más Bien. fácil, a la noche un día de semana, listo. Y bueno, Emma, ¿qué más me habías dicho? Cuando les dé la tarea de parcial también voy a hacer la clase introductoria al parcial. Así ustedes saben bien cómo trabajan, qué cuestiones hay que hacer y queda todo así bien claro. ¿Qué expectativa podemos tener? Claro, respecto al trabajo práctico número 4, les voy a estar dando un texto. Bueno, ustedes ya saben que el libro de José Luis Romero es como básico para una introducción. Pueden leer el de Romero o pueden ver el video de Piña que yo les voy subiendo. También les voy a subir otro video de historia de un país que está bueno sobre peronismo. Y vamos a trabajar con un texto que habla sobre el tema del estado de bienestar en Argentina. Porque las preguntas van a ir orientadas hacia discutir el estado de bienestar en nuestro país, las características de ese estado de bienestar que forma el peronismo durante la década del 40 y del 50. Así que bueno, esa va a ser Uy, se desenganchó Emma justo que estaba contestándole a ella. Se le había cortado el celular. Bueno, así que en principio podemos planificar otra clase si quieren para para que después ustedes le digan. Podemos hacerla nosotros tenemos clase los miércoles y los jueves, ¿verdad? Yo estoy acá, pasa que ¿cuál era el motivo personal que me impedía darles clase? Que yo estoy con mi hijo toda la semana, entonces para mí es realmente muy difícil, es muy chiquito, y para mí es muy difícil atenderlo. Hoy justamente no estaba, por eso pude. Es muy difícil para mí atenderlo mientras les doy clases, porque es muy chiquitín y no me deja, la verdad que no me deja. Profe, gracias por comunicarse. Nosotros preveíamos que algún problema personal tenía. El tema es que no escuchábamos su respuesta personal. Y la verdad que a veces esas cosas desesperan, pero nosotros pensábamos que usted tenía un problema personal. Así que no sé. Puntualmente de cuidado. Así yo que tengo bueno, dos acá. Bueno. Dos acá. ¿Me entendés? Entonces. Lo entiendo, por eso. Hagamos esto para Emma. Por eso nada es personal, profe, se lo aprecia. Nada más que no estábamos teniendo su respuesta. Está bien, te agradezco. Bueno, Perdón, me salí y me había quedado sin batería. Hola Emma, ¿cómo estás? Bueno, bien. Hagamos así. Nosotros tenemos clase los miércoles y los jueves a la noche, ¿verdad? Sí. Podemos hacer lo siguiente. Yo el celular lo tengo. Ahí está. El miércoles a la noche. Sí. El miércoles a la noche, ya con la actividad subida, porque yo mañana voy a subir la actividad. ¿Sí? Perfecto. Mañana yo la subo. No, ¿por qué mañana? Hoy voy a subir la actividad. Entonces les voy a dar un tiempo para que ustedes lean las consignas, vean más o menos de qué se trata el texto, si pueden hasta ver el video mejor. Y el miércoles 13, y bueno, y ahí todos los miércoles en adelante, a la noche, nos juntamos 40 minutitos a la noche para hacer consultas e ir evacuando cualquier duda que tenga. Usted en línea general le acordemos los horarios que también le sean favorables. A la noche, hagamos el horario de clase. Perfecto. Bueno. ¿Está bien? ¿Te parece más? Nosotros tenemos clase, hagámosle un poquito más temprano si quieren, porque nosotros entramos a las 21:40. Si quieren pueden un poco antes de cenar, podrán a las 8. Sí, eso le iba a decir, a las 20. Porque si no ya es muy tarde, a las 21:40. ¿Sí? ¿Les parece a las 20? Sí. Bueno, Perfecto. Entonces ya agéndenlo, los miércoles 13, 20, 27, así hasta que termine el cuatrimestre, le pegamos una clase a las 20 horas. Buenísimo. Bueno, entonces ya está, coordinamos esa clase, puntualmente la que sigue vamos a ver entonces el tema del estado de bienestar y la consigna el práctico número 4. Además, Emma, yo además lo que te voy a pedir,
bueno, no solo a Emma, sino al resto de los compañeros también, si han quedado dudas de los otros prácticos, del 1, 2 y 3, más allá de que los hayas presentado y los hayas aprobado, porque tenés razón, si te quedaron dudas no está bueno avanzar si esas dudas están. Escribílas, ¿sí? Escribílas en una hojita, ahí nomás, así con una hojita en un apunte, escribite un poquito las dudas que tengas. Bueno. Y las vamos viendo en las clases que siguen. Así no queda nada sin resolverse. Buenísimo. Lo mismo esto, no sé si Sofía sigue ahí, o si está, bueno, Belén tuvo historia, Juan es profe de historia, por eso yo sé que es más canchero en esto. Tengo ahí otro compañero que es doctor. Buen día, profesor. Recién me incorporo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Media hora luchando para ingresar. Pero ahora te escuchamos bien, y te gracias. escuchamos bien. Buen día a los compañeros también. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Mi nombre es Daniel Rodríguez Frank. Y por eso pongo esa inicial. Pues, no, está bien. Bueno, Daniel, lo mismo que a Emma. Si han quedado dudas de los prácticos y de las consignas anteriores, anotate la presente el primer práctico. Esa es mi gran duda. ¿No lo presentó? No. Bueno, no, yo lo que tenía pensado era lo siguiente: después del parcial, después del parcial, los que adeuden algún tipo de trabajo práctico, vamos a abrir un espacio de presentación y de, ¿cómo se llama? De rehacer, sería, de reelaboración de los prácticos pendientes. ¿Sí? Bueno. Y también vamos a dar un plazo para esto, ¿sí? O sea, si se lo envío no tiene sentido. No, ahora no. Lo hagamos después del parcial. Yo voy a volver a abrir las tareas. Así como están abiertas ahora, voy a volver a abrir las tareas, pero le voy a poner espacio de recupero para trabajo práctico. Perfecto. Entonces ahí ustedes me van presentando los atrasados. Claro, los que no hayan logrado presentar. Genial, profe, genial. Así que sí, hacemos así. Perfecto. Hay muchos que Genial, gracias. Hay muchos que impactaron tarde los prácticos y yo no se los puedo considerar porque automáticamente ya no puedo evaluarlos. Sí los que no presentaron, pero no los que presentaron tarde. También para ellos van a poder hacer el impacto del práctico más adelante, ¿sí? Entonces, pero eso lo vamos a hacer después del parcial. Es decir, entre el parcial y el recuperatorio. Buenísimo. A ver, el recuperatorio es una instancia formal, porque en realidad, dado que el parcial es domiciliario y que van a tener una semana de tiempo para hacerlo, estimo que nadie va a desaprobar ese parcial. Pero ¿por qué abrimos instancias de recuperatorio? No, en serio. No. Los recuperatorios. Porque puede ser que algún alumno no pueda subir. Exacto. Bien. Exacto, Daniel, porque puede ser que alguno no presente y que tiene que estar la instancia de recuperatorio. Tiene que estar sí o sí la instancia. Entonces, bueno, por eso la Dani, perdón, profe, Daniel, dale, Juan, una cosa que podés usar, permiso, profesor. Dale. Es que mandes al WhatsApp el trabajo o me lo mandes al Gmail mío o al de Belén. Y nosotros, si el profesor nos permite, poder subírselo al profesor para que vos no te quedes a pie, ¿te parece? O que me la mande. Gracias, Juan. Gracias, Belén. O que me lo mande directamente al mail a mí. Bien, también. Perfecto. Sí. Pero antes de la fecha de vencimiento, ¿no? Bien. Así yo lo puedo calificar. Me estoy reacomodando con muchas cosas en mi casa. No, si estamos todos igual. Con mi familia y bueno, eso me está costando. Y a veces el tiempo que tengo ya me agarra fatigado y estoy a los cabezazos en la computadora. Otra opción que yo te doy es hacerlo en grupo. Sí, los dos anteriores, o sea, el 3 y el 2 lo hice en grupo. Lo hicimos bastante rápido. Bueno, y el 1 también, si hay varios, por ejemplo, ahí Emma tiene que rehacer el 1. Y háganlo los dos juntos. Perfecto. Bien. Bueno, entonces eso, en principio tenemos entonces la clase para el miércoles a las 20 horas, nos vamos a ver ahí.
Y ¿Por misma plataforma, profe? sí, el Zoom, yo ya les voy a generar la actividad si ustedes tienen el link en la plataforma. Bueno. Claro. ¿Sí? Y si pueden ir viendo el video que les voy a subir entre hoy y mañana, hoy Perfecto. seguramente hoy, no, mañana no, hoy, mejor así ya vamos teniendo una idea general de lo que es el periodo, Claro. ¿sí? Es Perfecto. un video sobre peronismo, así que la verdad que no van a tener problemas. Bueno, no sé, ¿hay duda, alguna consulta más? Si no, cerramos porque a No, mí me está está bien. marcando que se acaba el Bien. tiempo. Profe, yo sí tengo un problema. Sofi. Bueno, me entró un virus al teléfono y no puedo descargar nada, digamos. No puedo entrar al Word ni ver los PDF, nada. Sofía, estás muy lejos porque si hay algún compañero cerca te puede acercar. A la ver, bibliografía. de última, lo que podemos hacerlo, si WhatsApp tenés, Sí, WhatsApp, sí. WhatsApp tenés. Sí. Bueno, lo que podemos hacer es... Perdón. No, tranqui, no hay problema. Ahí estaban martillando. Lo que podemos hacer es... No, ¿sabes qué? Mandame por mail, Sofía, mandame Sí. por mail y yo te voy a mandar el material por mail. Sí, pero el problema es que también entro al mail y quiero descargar los trabajos anteriores y no los puedo descargar en Word, o sea, no los puedo ver. Así que esta semana iba a ver si puedo arreglar el teléfono, porque no puedo hacer nada. Ese va a ser un problema, porque mira, yo te lo puedo mandar por WhatsApp, por mail, yo no tengo problema en mandártelo. El tema es que si tu teléfono no lo puede abrir, ahí vamos a estar complicados. Sí, no lo puedo abrir de ninguna forma. Por eso decía si hay algún compañero cerca que le pueda acercar. ¿Y no tenés, vos vivís sola? ¿No hay algún familiar que tenga teléfono también? Pasa que todos trabajan y no, digamos, no tengo otra accesibilidad que mi teléfono. Claro, no, eso lo entiendo, pero bueno, por ahí si había otra persona que le puedas pedir un ratito, aunque sea, para descargártelo y mirarlo, aunque sea 2 segundos. De todas maneras, el video, YouTube te abre, ¿o no? Sí, YouTube sí, mira. Bueno, entonces comenzá viendo el video y después vemos cómo vamos resolviendo el tema de los archivos. Sí, eso me preocupa del PDF, que no lo puedo abrir, digamos, para leerlo. Claro, no te está abriendo el PDF. La alternativa, Sofi, el tema que anda mal, vas a tener que pedir un celular prestado, que te presten. Yo uso el de mi esposa, un ejemplo. El mío es muy humilde, mi celular. Trata de pedir un celular para que también te podamos ayudar en otras cosas. Si no tenés otro medio va a estar complicado. No sé, secuestrar a alguien que te preste un celular. No, ¿sabes cuál puede ser la otra? Está bien, no te abre el archivo. ¿Sabes qué podemos hacer? Mandame un mail, yo voy a copiar el texto al PDF y te lo voy a pegar al mail. Vamos a ver cuánto permite de palabras adjuntar un mail. En principio creo que es infinito. Y de última vos lo lees desde el mail. Claro, bueno, profesor, muchas gracias. Hacemos así, veamos si funciona, ¿dale? Vos me mandame un mail y yo voy a copiar todo el texto del archivo y te lo pego en el texto del mail, digamos, como si fuera un comentario, como si fuera un chat, pero en el mail, porque en el chat yo sí sé que en WhatsApp hay un límite de palabras, pero en el mail no sé, y por ahí podamos poner un texto inmenso y podamos copiar todo el texto. Es la única que se me ocurre ahora para salir del apuro. Y bueno, después sí. vas a tener que hacer lo que dice Juan José, que es ver si alguien te puede facilitar. Bueno, gracias, profe. Igual te digo que pronto van a empezar a abrir las gráficas, ¿no? Es decir, que va a poder hacer imprimir los textos. En la fotocopiadora te los imprimen a precio de fotocopia. Sí. Yo el otro día fui por la Belgrano y vi que estaba abierta una de las gráficas. De última te vas con el archivo, ellos te lo abren y te lo imprimen. Sí, así tendré que hacer. Sí, pero bueno, en principio hagamos lo del Gmail. Vos mandame un mail y yo te voy a copiar el cuerpo del texto en el Gmail. Bueno, igual también ¿Vale? se me dificultaba entrar a Zoom, así que
Tuve que sí o sí poner la contraseña y así entré, por eso es que usted me tenía que aceptar. Sí, vos decís la admisión al Zoom, no entiendo. Claro, o sea, no pude entrar por la página, o sea, tuve que poner sí o sí la contraseña. Todo el link, sí. Claro. Bueno, lo bueno es que estás, que te avivaste y le diste la vuelta de tuerca. Hice lo mismo, para entrar hice lo mismo. Claro, no pudieron entrar desde el, Claro. Directamente desde el link no. Y lo busqué por el Zoom y bueno, puse el ID, la clave. Miren, lo que podemos hacer, si no, si llega a haber este problema nuevo, le voy a mandar a Belén, si Belén quiere, Sí. pues ya tengo su WhatsApp, le voy a mandar a Belén el link para la clase del miércoles. Entonces de última ya lo tienen en el grupo. Buenísimo, sí, Y no es más tengo ningún fácil. drama. Bueno, Perfecto. sí, ya sé que a Belén le gusta ser delegada, así que todo bien. Le gusta ese lío. Profe, gracias. Esto era lo que Todo queríamos. bien. Esto es lo que queríamos, profe. Perdón, JJ. Nada más esto, llegar a usted y tener esa respuesta. Y cualquier cosa, nosotros podemos charlar, no hay problema. Si hay algo en que uno tenga que corregir, de mi parte estoy a su servicio. Nada más era la angustia. Yo vuelvo a repetirle, a mí no era un problema personal. Yo podía sentarme. Vos sos profesor de historia. Claro, podría sentarme y mirarlo de afuera, pero la verdad que mis compañeros, en este tiempo se lo comento, han sido muy solidarios, porque yo tengo un centro de apoyo escolar, se me terminó el trabajo y se me terminaron los ingresos. Entonces, en buena medida mis hijos comen gracias a esos compañeros que ve. Están desde aporte económico hasta aporte de... Aguantame un segundito, hijito. Desde a mercaderías, entonces se ha hecho un vínculo muy fuerte, y por ahí en ese vínculo muy fuerte también uno va con los tapones de punta, pero no es personal. No lo sé, no te preocupes. A mí usted me cayó bien desde la primera clase, la verdad, lo digo sinceramente. Así que gracias, nada más gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco y bueno, está bien, voy a ir replanteando algunas cosas para, en la medida que les ayude a ustedes eso. Profe, yo particularmente con el trabajo anterior a Horowitz lo odié, por más que tuve historia, lo leí 30 veces al texto que era corto, pero no lo entendí nada, prácticamente el trabajo no lo hice entendiendo ese texto. No sé si cuánto tiempo queda acá para que lo explique con palabras que se puedan entender mejor. Y también lo que me quedó fue del punto 3, me quedó la espina porque para mí estaba bien todo lo de la junta, la de investigación, y me mató ese 7, que bueno, lo acepto, pero para mí el trabajo ese sí estaba bien, porque mencionaba las que sí eran y eran como complementarias, la de investigación y todo eso, y bueno, por eso quería ver que me explique mejor eso de las juntas reguladoras de la economía. Hagamos lo mismo que hice con Juan. Revísenlo, preséntenlo de nuevo y cambiamos la nota. No, está bien, están martillando en tu casa, está haciendo remodelación. Acá nos enteramos de las internas familiares. Internas domésticas. Mirá, en principio lo que pedía en el punto 2 del trabajo práctico 3 era fundamentalmente que ustedes me expliquen esas 3 instituciones que menciona Horowitz y que en realidad hay que las trabaja a detalle rápido, ¿no? Que son la Comisión del Control de Cambios, el Banco Central y las juntas reguladoras de bienes. ¿Sí? Esas son las 3 más importantes. Hay otras, por ejemplo, está la Comisión de Control de Réditos, ¿no? Que tiene que ver con la reforma impositiva. Pero las más importantes para nosotros, las que tienen que estar sí o sí, son el Banco Central, que de hecho el Banco Central es hasta el día de hoy la única institución que sigue funcionando.
Sí. Porque las juntas reguladoras, a esas las derogó la dictadura, y la Comisión del Control de Cambios también con la reforma financiera, ¿no? Con todo lo que implicó el golpe de Estado del 76. La única que sigue funcionando hasta hoy es el Banco Central, y que es indispensable. En realidad, estas instituciones saben de qué nos habla, del grado de desmanejo que tenía el Estado sobre la economía antes de la crisis del 30. Que no existiera un banco central, digamos, un banco nacional, con autoridad para regular la actividad bancaria, da cuenta de que en realidad la liberalización de la economía argentina antes de la crisis del 30 era realmente importante. Entonces ustedes me dirían, ¿y si el Banco Central no fijaba el tipo de cambio? Es decir, no fijaba el valor de la libra o del oro. ¿Y si no había Banco Central para fijar los niveles de intereses de los créditos a los que las empresas tomaban o a los que los depositantes recibían por sus plazos fijos? ¿Quién fijaba entonces todas esas cuestiones? Y fíjense, la respuesta es un poco dolorosa, pero es así. Las fijaban las mismas entidades bancarias. ¿Quién regulaba el precio de la moneda? Los bancos. ¿Quién regulaba la tasa de crédito? Los bancos. ¿Pero qué bancos? Los bancos privados. Y la mayoría de los bancos privados antes de la década del 30 eran de capital inglés. Entonces, ¿eso sería el mercado financiero, profesor? Sí, exacto. Eso sería, Daniel. El mercado financiero que estaba controlado en gran parte por los banqueros ingleses, que ponían a discreción los créditos, el circulante. Claro. El país ni siquiera manejaba el circulante en la economía. Entonces, fíjense, ¿qué comienza en la década del 30? Y este es lo contradictorio, ¿no? En medio de un proceso de mucha represión social, persecución de dirigentes sindicales, proscripción a partidos mayoritarios. Bueno, ni hablar que lo encarcelan a Irigoyen, ¿sí? Y lo liberan al último para que se muera, porque en realidad el tipo ya se estaba muriendo ahí en Martín García. En medio, bueno, fraude, corrupción, en medio de todo eso, no obstante, estos tipos que son liberales, que son conservadores, Pinedo es un liberal conservador, no nos engañemos con esto, Pinedo es parte de esa oligarquía, no le queda otra. Familiar de un actual político, ¿no? Sí, abuelo del Pinedo, presidente del bloque, exacto, es así. Y es tatarabuelo del robustiano Patrón Costa, que acá fue director de Radio Nacional, que lo puso el PRO acá. Y que es columnista en el Tribuno. Digo, ¿no? Para atar cabos sueltos ahí de nuestra historia. Entonces, en ese contexto de mucha persecución, represión, fraude y corrupción, no obstante, la crisis impone la necesidad de las regulaciones. Algo muy similar a lo que está pasando hoy. En la crisis económica, sumado a la pandemia, porque digamos, esto ya viene de antes, digamos, las restricciones al comercio, los aranceles al comercio, ya los puso Trump antes de la pandemia. La pandemia lo que viene a hacer de alguna manera es a urgir aún más esa necesidad, ¿sí? Pero es la crisis económica internacional la que demanda estas instituciones de relativo control de la economía, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, hace poquito salió una ordenanza del Banco Central que impide las operaciones de contado con liquidación. El contado con liqui es uno de los mecanismos mediante los cuales los grandes inversores, el sistema financiero, como decía Daniel, fuga recursos de nuestro tesoro al extranjero. Entonces el gobierno, frente a la necesidad de administrar un recurso escaso, no escaso, súper escaso como son los dólares hoy, sobre todo los dólares de nuestro tesoro, impone ciertas regulaciones económicas. Si ustedes me preguntan, si ustedes me apuran un poco, estas regulaciones, a comparación de las que había en la década del 30, son un chiste, digamos. Realmente son nada, son muy poquitas. Pero bueno, también tiene que ver con la magnitud de la crisis y con la posibilidad de hoy de encontrar respuestas, ¿no? Fíjense, hoy salió un comunicado del
del New York Times, un artículo del New York Times que dice: Estados Unidos ya tiene hoy en proporción muchos más desempleados de los que tuvo en la crisis de 1930. Es decir, la crisis más grave de la que se recuerde y se tenga historia, ya Estados Unidos la está superando en términos de desempleo. Frente a eso, la regulación del aparato productivo, la regulación de las finanzas se impone como última alternativa posible. Y la están tomando gobiernos de distintos signos políticos. Porque uno diría, a ver, ¿el gobierno británico es muy amigo de la regulación y las protecciones? No, para nada. Y sin embargo, ahí están, ¿no? Están metiendo las trabas, los aranceles, las restricciones al comercio para preservar sus economías. Bueno, en este contexto el gobierno, antes de la pandemia ya, el gobierno nacional está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, en la década del 30, el problema de la crisis económica es que había puesto en jaque todo el modelo económico que había construido la Argentina moderna, que era el modelo agroexportador, y que funcionaba mediante este esquema que yo les había dicho de la División Internacional del Trabajo. Mientras existía una potencia hegemónica capaz de comprar los saldos exportables de nuestro país, es decir, la producción de trigo y carne de nuestro país, todo estaba fenómeno. En el momento en que Inglaterra entra en crisis y ya no puede seguir comprando los mismos niveles de producción que Argentina venía vendiendo hasta ese momento, empieza el proceso de agotamiento de ese modelo. Y fíjense, esto es interesante, también Rapoport lo cuenta, la Argentina tiene una respuesta ambivalente, como en toda crisis, ¿no? Nunca hay una respuesta homogénea a la crisis, siempre se va tanteando. La oligarquía argentina tiene dos respuestas a esa crisis. Por un lado, la designación de Pinedo tiene que ver con una respuesta heterodoxa a la crisis y de intentar construir algunos mecanismos de control de esa economía que está en la lona. Pero por otro lado, la oligarquía trata de, en un contexto en el que ya es imposible volver a hacerlo, reeditar ese modelo agroexportador. Por eso podemos decir que el pacto Roca-Runciman es en realidad un manotazo de ahogado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oligarquía trata con ese pacto volver a las condiciones anteriores a 1930, donde podía venderle a Inglaterra y estaba todo fenómeno, pero en condiciones históricas y económicas que ya no son las de 1930. Es decir, si hay algo que demuestra el pacto Roca-Runciman es que Argentina ya no puede vender lo que venía vendiendo antes, sobre todo porque Inglaterra ya no puede comprar lo que venía comprando antes. Y eso se debe a que ha colapsado todo el mercado mundial. ¿Cuándo vemos nosotros una crisis internacional? Cuando todo el sistema de circulación de mercancía a nivel internacional se interrumpe, se quiebra, se resquebraja y todos los acuerdos comerciales previos empiezan a desarticularse y a reordenarse nuevamente. Hoy lo estamos viendo. Hoy estamos frente a una crisis de estas características. ¿Sí? Toda la cadena de pagos y de circulación de mercancías se está alterando profundamente. Ahora, Creo que en toda crisis, decime Daniel. Sí, creo que empezamos el siglo con crisis y reevaluación de pactos y reelaboración de precios. La verdad que, o sea, no es un futuro promisorio lo que tenemos, sí. No, para nada. Ahora, de toda crisis es siempre un día a ustedes día, tienen. mejor dicho. Y sí, de toda crisis es un día a día. Ahora, acá ya están definidos los ganadores, ¿no? Sí. Estamos viendo a los ganadores y a los perdedores. En la crisis del 30, obviamente, de todo el proceso de crisis y de posguerra, salió un ganador clarísimo, que fueron los Estados Unidos de América. Y un perdedor clarísimo. Claro, y un perdedor que fue la Unión de Estados Británicos, ¿no? Gran Bretaña. Sí. Entonces, hoy también lo estamos viendo. Pasa que falta que se acomoden un poco las piezas. Pero hoy estamos viendo que China consolida su posición como potencia mundial. Los países que logran zafar de la crisis actual son los países a los que China está colaborando activamente con el préstamo de insumos y de créditos.
Y bueno, por suerte no fue necesaria una guerra para este reordenamiento internacional. Hasta ese punto. Las Obviamente, consecuencias ¿no? económicas son las mismas, pero por suerte, como dice usted, no hubo bajas humanas en este aspecto. Sí, bueno, no tantas. Hay algunas. Sí, No, daño Estados colateral Unidos, se llama. Las bajas Estados humanas van a Unidos ya ser cuenta, sociales. Sí, Estados Unidos ya cuenta 75.000 muertos, ¿no? Claro, ¿Es verdad claro. esto? Sí. Y Sí. más de 1 millón de contagiados, ¿no? Claro. sí, ellos, 1 millón. 1 millón de contagiados y Sí, 75.000. ya vamos más de 3 millones a nivel global. Está dramático. Pero Sí, porque incluso, lo lamentable o que no se ve es de que esto avanza en forma geométrica, una progresión geométrica del avance del coronavirus. Parecería que va a llegar tarde o temprano, nos va a tocar la puerta. ¿no? Tarde o temprano nos va a tocar. bueno, yo espero que no, digamos. Ayer las palabras del presidente en este sentido fueron interesantes, porque dijo, bueno, a ver, las provincias vienen bien. El conurbano y la ciudad de Buenos Aires tienen que hacer más los deberes porque están más complicados, ¿no? Bueno, yo creo que acá la verdad que se hizo bastante para evitar que esto se profundice. Podría haber sido peor, digamos, ¿no? Eso está bueno verlo. Sí, sí, sí. Ahora, en términos económicos, ayer la verdad que Fernández eludió a la pregunta que le hizo el periodista extranjero sobre el tema. Está bien, la disertación no era sobre el tema económico, pero bueno, no está fácil para la Argentina el tema de la reestructuración y la negociación de su deuda, ¿no? Sobre todo con el default tocándonos ya las puertas. Esperemos que se pueda realmente, porque un default es terrible. Ya lo vivimos y lo vivimos no hace mucho tiempo igual. Pero yo creo que en términos de economía internacional, fíjate vos que, y esto es interesante para pensarlo también en paralelo a la década del 30, los países que promueven el proteccionismo económico siempre son los países que, en términos de capacidades tecnológicas y ventajas económicas, están más rezagados. Durante todo el siglo XIX, Inglaterra fue el principal promotor del liberalismo económico. ¿Por qué? Porque su industria era la más desarrollada y la que tenía mayores capacidades de competir contra las otras industrias de los países capitalistas. En el momento que la industria norteamericana y la industria alemana empiezan a superar tecnológicamente a la industria británica, Inglaterra empieza a recrudecer su relación con sus dependencias coloniales. En el caso de Argentina es casi una semicolonia, podríamos decir, o si quieren una colonia económica pero con soberanía política, ¿no? Sí. Y empieza a recrudecer también sus políticas arancelarias y sus políticas de comercio internacional. Mientras que los países que empiezan a mejorar sus condiciones en términos de intercambio de bienes y de capacidad tecnológica, abogan por la liberalización del mercado mundial. Hoy, 2020, el país que promueve proteccionismo, ¿quién es? No sé. Estados Unidos. Belén. Estados Unidos, claro, el que impone la tarifa aduanera al acero, al aluminio, es Estados Unidos. ¿Y quién es el país que puja por la liberalización de los mercados? Inglaterra. Ojalá. Inglaterra se está cerrando. No, perdón. China, dice usted. Sí, los amarillos. Sí, perdón. Son los chinos. Los chinos. Claro, ahí te hace ahí, Juan. El nuevo taller del mundo. El nuevo taller del mundo. Y están tan envalentonados que están porque pueden, digamos, porque tienen la capacidad para hacerlo, que esto, a ver, no es que esto va a ocurrir de un día para otro, no es que de repente en la luna los chinos van a poner su bandera y van a patear la bandera norteamericana, no. Van a ir comprando de a poco activos de la economía norteamericana. Y ya lo están haciendo. Lo primero que hacen es comprar bancos en quiebra. Compran los activos físicos de las empresas norteamericanas y europeas. Y ya lo están haciendo.
¿sí? Algo que preocupó y mucho hasta hace poco fue cómo Bayer, que es una de las principales empresas agroalimentarias del mundo, compró cash la empresa Monsanto norteamericana. Bayer es alemana, Sí. pero tiene detrás la cooperación y la capacidad estratégica de firmas bancarias chinas. ¿Sí? Del ICB. Y otros, del ISBC, sí, del SBC. Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, sí, y otros bancos que los utilizan para adquirir estas empresas. Ahora, para Argentina, ¿qué es lo que nos queda? Reflexionar si a nosotros nos conviene reeditar el Pacto de la División Internacional del Trabajo, ya no con Gran Bretaña, sino con otro consumidor grande de alimentos, que es China. Argentina nunca tuvo buenas relaciones comerciales con Estados Unidos por una razón. Siempre tuvimos la balanza deficitaria con los yanquis, porque los yanquis, al igual que nosotros, son grandes proveedores de alimentos para el mercado mundial. Ellos producen exactamente lo mismo que nosotros producimos. Entonces, nosotros, por eso el famoso dicho de la Sociedad Rural Argentina que decía, hay que comprar al que nos compra. Los norteamericanos no nos compran a nosotros porque ellos tienen exactamente lo que nosotros producimos. Ellos producen soja, ellos producen carne. Y de hecho son potencia en esto. Ahora con los chinos no pasa lo mismo, los chinos no son grandes productores de alimentos. Por eso estamos revisando estos conceptos de la unidad 2 y la unidad 1 y la unidad 2. Porque el concepto de división internacional del trabajo todavía es útil para pensar las relaciones que China hoy les propone a los países latinoamericanos en pleno siglo XX, que es una nueva relación de dependencia basada en la venta y la especialización de materias primas de los países latinoamericanos para China, ¿sí? Y la exportación de capitales y valores y mercancías de valor industrial a nosotros los países latinoamericanos. Que es la nueva versión de la colonización del 1700. Exacto, de 1800, exacto. Una nueva forma de colonia basada en la dependencia económica. Lo que pasa es que eso a nivel histórico dio resultado, le dio resultado a Inglaterra, después a Estados Unidos. Y me imagino que después China vendrá a India, ¿no? El problema, ¿a quién no le da resultado? A nosotros, sí, que siempre seguimos igual, con una economía poco diversificada, vendiendo materias primas que se deterioran rápidamente en términos de precio en el mercado internacional, y que por supuesto el tema es este, ¿no? 1930, ¿qué puso al desnudo? El Pacto Roca-Ranchman puso al desnudo la extremada y delicada dependencia que teníamos respecto a las compras del mercado inglés. Si hoy llegara a pasar lo mismo con China, ¿no? China es el destino de 300 millones, en términos de personas, compra para 300 millones de personas, ¿no? Es decir, casi el 30% del destino de nuestras exportaciones es China. Después sigue India. ¿Qué pasa hoy si China no nos sigue comprando todo eso? Sí, se fractura la economía. Y estamos al horno. Sí. Estamos al horno, claro. Fractura total. Y piensen que el 50% de las divisas de nuestro país son generadas por la exportación de soja. Entonces, cuando nosotros vemos un poco esos datos, nos estamos dando cuenta que nuestra economía sigue siendo una economía agroexportadora, esto no ha cambiado, pero además que hay un alto nivel de dependencia respecto a otro país, que está en condiciones de fijarnos el precio, ¿no? Es lo que sería lo inverso a lo que se conoce como monopolio. Sería el monopsonio, sí, ¿no? El monopsonio es cuando hay un solo comprador y muchos vendedores. Bueno, acá no hay tantos vendedores, pero hay varios. Entonces China dice, ¿sabes qué? No me gusta lo que me propone Argentina, le voy a comprar a Brasil, le voy a comprar a Paraguay, le voy a comprar a los estados del centro europeo, a Ucrania, a Polonia, que también producen. Y nos caga. Por eso
había una idea, y ya con esto no los aturdo más, había una idea muy interesante del canciller brasilero, que era Amorim, que era canciller de Lula, que decía lo siguiente: así como los países árabes un día se levantaron y se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a hacer una organización de países productores de petróleo, sí, la OPEP. Exacto, de la misma manera los países latinoamericanos que venden recursos naturales y sobre todo la soja, ¿no?, que es fundamental para el mercado chino, deberían algún día levantarse, ponerse de acuerdo. Con que se pongan de acuerdo Brasil y Argentina ya están. Con Paraguay también, que es un gran productor. Bueno, podemos incluirlo también, por supuesto, porque está dentro del Mercosur. Si estos dos se ponen de acuerdo, concentran el 70% de la producción de soja mundial. Y están en condiciones, por lo tanto, de fijarle los precios al mercado internacional. Regular, exacto. Regularlo. ¿Por qué? Porque si Argentina se para solo, Brasil se para solo, nos hacen pelota. Ahora, si nos ponemos de acuerdo como unión de países, la historia es diferente, ¿no? Y estamos en condiciones de fijarle los precios a las potencias mundiales. Pero bueno, esto, como vos decías, depende de poder pensar más allá del imperialismo, no solo económico, sino cultural, ¿no? Hoy con Bolsonaro yo lo veo poco probable, pero bueno, me dice, no, Juan José, pues sabe que... Claro. Hoy Ideológicamente vamos... estamos muy lejos de Brasil, ¿no? Sí. A nivel institucional me refiero. No, claro, a nivel diplomático estamos... Sí. Pero bueno, porque, ojo, porque una cosa es lo que piensa el presidente de Brasil y otra cosa es lo que piensan los grandes productores de soja de Brasil. Que me parece, Cristina decía que era mucho más fácil hablar con los empresarios brasileros que con los empresarios argentinos. Y esto tiene que ver, me parece a mí, que los empresarios brasileros, sobre todo las grandes industrias brasileras, tienen trazado un programa industrial nacional, cosa que las empresas argentinas no lo tienen. Y por eso me parece a mí que ella decía que era mucho más fácil conversar. ¿Por qué? Porque hay un proyecto nacional detrás. Argentina hace mucho tiempo que no tiene un proyecto nacional. De hecho, me animo a decir que el último proyecto nacional que existió y que funcionó más o menos hasta la dictadura del 76 fue, en sus distintas variables, el proyecto de recuperación económica que redactó Pinedo en 1940. Y que de hecho no se aprobó, ¿no? Porque como Pinedo había estado muy ensuciado por la corrupción del pacto Roca-Ranciman y los radicales tenían la mayoría en el Senado en ese momento, no se lo aprobaron. Pero fue la última vez que Argentina se sentó a pensar así estratégicamente un modelo económico que fue el modelo de la sustitución de importación. El peronismo lo aplicó, los gobiernos radicales lo aplicaron, incluso los golpes militares, ¿no? El golpe de Lanuse, por ejemplo, también lo aplicó en alguna medida, hasta la década del 76. La dictadura militar, José Alfredo Martínez de Oz, terminó con la posibilidad de la industrialización del país. Y fíjense, esto anecdótico, tan fuerte fue la experiencia de la industrialización argentina, y habíamos logrado tantas cosas hasta la década del 70, que incluso con la devastación que vino después con la dictadura y con el menemismo, sin embargo se lograron sostener un montón de cosas, ¿no? Después de 25 años de neoliberalismo y desinversión, el sistema de salud argentino sigue siendo hasta el día de hoy uno de los mejores de Latinoamérica, y eso también explica en gran medida por qué los casos no se dispararon como se dispararon en otros países. Perfecto. ¿Sí? Sí. Ecuador hoy no sabe cuántos muertos tiene, por ejemplo. No sé si vieron ahí que salió el ministro de Salud, Lenín Moreno, a decir, en realidad no estamos seguros, pensamos que son más los muertos por coronavirus. ¿Por qué? Porque ni siquiera llegan a hacerle las pericias, porque no tienen capacidad para hacerle las pericias. No hay capacidad, ustedes saben que necesitan un lugar para poder hacer el peritaje sobre ese cuerpo y decir, bueno, esto fue por cuestiones pulmonares, por lo tanto es coronavirus. Bueno, ni siquiera eso. Si ustedes vieron los videos, son terribles, ¿no? Los muertos ahí tirados en las calles,
y la gente no pudiendo enterrar a los propios muertos. Bueno, Argentina está zafando un poco de esto porque han quedado resabios de una estructura de bienestar un poco distinta. Así que bueno, eso vamos a tratar de elaborar en el práctico número 4 y en la unidad 2, ¿no? Cómo ese estado interventor que se genera en la década del 30, después se va a convertir en estado de bienestar, a partir de la implementación de ciertas políticas sociales y de ciertas reformas fuertes en la economía que van a permitir esa ampliación de la ciudadanía. Lo que el peronismo, si lo ponemos en este sentido, el estado de bienestar es la posibilidad de tener derechos, ya no solo en términos formales, sino que en términos reales. Lo que permite el peronismo a los sectores trabajadores es eso, el derecho a tener derechos. Sí. Gracias, profe. Por eso algunos autores como Filmus hablan de Estado social, a una pequeña diferencia política con respecto al estado de bienestar keynesiano. En el estado de bienestar keynesiano sigue siendo un modelo estrictamente capitalista, por más que lo hayan acusado de comunista. ¿Y por qué Estado social? Porque convierte los bienes económicos en derechos sociales de los sectores trabajadores. Buenísimo, es así. Sí, algunos también le llaman, a mí no me gusta la palabra Estado asistencial, porque yo no creo que el peronismo haya sido solo asistencialismo. Sí tenía política asistencial la Fundación Eva Perón, pero eso era para un sector muy específico de la población. Me gusta Estado social, Estado de bienestar, ¿cómo se llama? Sociedad salarial, dice también el autor francés Castel. Bueno, algunos directamente le dicen Estado peronista y apelarse, Estado de justicia social. El profesor Suárez le dice Estado peronista, dice basta de eufemismo, llamemos a las cosas como son, dice Suárez. Pero bueno, más allá de los nombres, que los vamos a revisar, en realidad son conceptos, está bueno lo que dice Juan José. La idea de estos estados es desmercantilizar el acceso a bienes básicos. Es decir, que aquellos bienes y servicios indispensables para la vida de las personas se desmercantilicen. Es decir, ya no queden sujetos a la lógica de la capacidad adquisitiva de la familia y por lo tanto sean de acceso público y universal y gratuito. Entonces, ¿qué se ha desmercantilizado? El acceso a la salud. Hoy lo vemos, Hoy, yo creo que el tema de la salud hoy es fundamental porque vemos que hay países que tienen su salud mercantilizada, Estados Unidos, el campeón de esto, y vemos cómo las personas para hacerse los test tienen que pagar el test, ¿no? En el estado de Nueva York, si vos te querés hacer un test, tenés que pagar ese test. Si te querés atender en el sistema de salud, sabés que te vas a endeudar hasta la manija para que te puedan atender. ¿Por qué? Porque ahí el sistema de salud está mercantilizado. Aquí en Argentina tenemos un sistema mixto, ¿no? Pero digo, ¿por qué lo tenemos mixto? A raíz de las reformas neoliberales, ¿no? Que crearon todo un sistema paralelo al sistema público. Y que en algunos casos, bueno, sí, funciona mejor. Pero en otros casos no, ¿no? A mí, yo les contaba que tengo un hijo pequeño, a mi hijo lo atendieron en el Garrahan, y lo operaron en el Garrahan. Y el Garrahan es un hospital público. Y brinda la mejor asistencia en cirugía y atención pediátrica del país. Y miren que sobreviven muchas veces con donas. Durante el macrismo fue brutal para este hospital sobrellevar el tema, ¿no? De hecho, tan brutal fue la desinversión del macrismo. El Garrahan se sostiene con dos fuentes de ingreso. Con el ingreso de la ciudad y con el ingreso de la nación. Es un hospital nacional, pero se sostiene con el ingreso de la ciudad. Fue tan fuerte la desinversión porque le cortaron de los dos fondos que tuvieron que reducir la capacidad de admisión de la sala de oncología. Es decir, de los niños más graves de todos, que son los niños que están con cáncer. Y fue brutal, la verdad. Y aún así, con todo eso, seguían atendiendo a los niños.
Un caso particular sería acá en Salta, el Hospital del Milagro. A ver, ¿por qué, Daniel? Digo porque lo desabastecieron totalmente. Conocí Ah, a sí. un amigo que era administrador de suministro y en la época de Menem cortaron todos los ingresos. Y a nivel provincial también, la época del Romero. Y sigue, a duras penas, pero está. Cuando hay un caso como ahora el coronavirus, el único que puede atender así de forma primaria es el Hospital Milagro. Acá en Oñatibia era hospital modelo en la investigación de enfermedades tropicales y una enfermedad que se tenía mucho acá que era el bocio, ¿no? Sí. Que era el tema del coto, el mal llamado coto. Claro, y sin embargo sí, esas instituciones modelo se vinieron muy a menos. Sí. Miren, hay un autor inglés que se llama Hobsbawm que habla, ¿no?, de las potencialidades no logradas de la Argentina. Argentina es el único país latinoamericano que tiene 3 premios Nobel en ciencia y que además esos 3 premios Nobel, 2 de los 3, porque no es el caso de Milstein, pero sí de Hussey y de Leloir, los ganaron investigando en las universidades nacionales. Porque hay premios Nobel mexicanos, hay premios Nobel brasileños y hasta colombianos. Pero ¿qué pasa? La mayoría de ellos son recibidos, egresados de sus países, que se fueron a hacer sus experiencias de investigación a otros países. El caso de Leloir y de Hussey son importantísimos porque recibieron los premios Nobel investigando en el país. Es decir, son investigaciones, son equipos de investigaciones que eran argentinos. Es decir, ahí sí es la ciencia argentina la que está recibiendo esa mención. Sería ciencia autóctona. Claro, la posibilidad del desarrollo autóctono científico. Sí. Y bueno, eso ha quedado la capacidad que está trunca todavía. Sí, pero que se puede, con inversión, con paciencia, con apoyo estatal, se puede volver a recuperar, ¿no? A veces nosotros no valoramos nuestras propias posibilidades y nuestros propios logros técnicos y científicos. Creo que todo proyecto nacional, ¿no?, de soberanía y de independencia nacional tiene que comenzar culturalmente con reforzar la identidad de la pertenencia nacional, ¿no? Y todas estas cosas deben revalidarse, revalorizarse. Y bueno, no sé si eso pasa, ¿no? Mucha gente que escuchamos dice, qué país de mierda es este. Y eso hace muy mal a nuestra identidad, a nuestra soberanía. Así que bueno, en esta unidad, la unidad 2, los invito y las invito a que veamos justamente esto, ¿no? Que fue el momento de mayor auge de nuestra industria y de nuestras capacidades productivas y técnicas. Y todo eso latente y a la espera de ver si algún día se puede volver a dar. Bueno, los dejo, que vayan a seguir. Muchas gracias, profesor. Una y buen fin de semana para todos. Gracias a ustedes por estar y bueno, por recordarme que existe este espacio para intercambiar y la verdad que está muy bueno. Los veo el miércoles. Bien. Los veo el miércoles y también que tengan un buen sábado y un buen domingo. Igualmente, ya salió el sol, así que por lo menos es una buena noticia, ¿no? Sí. Un buen sábado peronista. Igualmente. Bien. Mañana comemos fideo con la vieja, así decía Rucci. El peronismo es comer fideo. Gracias, profe. Todo, bien. Gracias. Todo, Bien, Juan. Nos vemos, Juan José, gracias, que esté Belén, bien. Gracias, Emma. Chao, Belén. Y no se olviden que le mando por mensajito a Belén el código del Classroom para que se conecte. Buenísimo, profe. Bien, gracias. Y chao. Saludo a Emma, que no la veo más, pero sé que está. Acá estoy. Sí. Ahí está. La que se desconectó fue Sofía. Profe, sí. Una consulta. Para volverle a presentar el trabajo, ¿hasta qué fecha nos da? Porque ya terminó el plazo. Una semana. Buenísimo. ¿Está bien? Sí, buenísimo. Sí. Bueno. Listo.
Bueno, Pero vos lo hiciste en grupo, ¿no? Sí, con Sí, Emma y con- con Analía. Ah, bueno, listo. Bueno, preséntenlo. Explíquenme bien lo de las instituciones esas, ¿no? La Junta, el Mercado Las tres. Central y el control de cambio. Perfecto. Perfecto. No es tan difícil. Cuando los vayan leyendo un poquito en detalle, Oh, se tildó. Sí. Bueno, Bueno, pues ya sabemos. Sí. listo. listo. Gracias, compañeros. Adiós. Un gusto, que estén bien. Chao, Santiago. Después nos Chao. hablamos, chicas. Chao. Dale. Bueno, sí, obvio. Adiós. Dale. Adiós. Chao, Juan, que estés bien.